estómago es porque tenemos sangre aquí en las vísceras, y cuando de inmediato viene el cortisol, ¿sí? Que es instantáneo, es a una velocidad increíble, ¿sí? La sangre que tenemos aquí en las vísceras pasa al hígado, se incorpora al torrente sanguíneo. Por eso es la sensación que tenemos aquí de malestar o de maripositas o cuando te emocionas, es precisamente eso, ¿sí? Pero en ese momento, fíjate que ocurre que tus riñones de hecho se quedan sin sangre, se empiezan a infartar y se empiezan, porque no tienen que comer ni que respirar, ¿sí? De alguna manera disminuyen su capacidad de funcionamiento. Y desde ahí empieza la sensación de malestar o de mareos o se te va el hambre. Y se nos va el hambre, ¿por qué? Porque en el hígado lo que hace es de inmediato inyectarle glucosa para que tengas energía, ¿sí? Una persona que se enoja, de inmediato se le va el hambre. ¿Por qué? Porque todo su torrente sanguíneo está lleno de azúcar, ¿sí? Pero si te empiezas a enojar todos los días, y fíjate, enojarse no es tanto problema. El problema es estresarse cuando no tienes dinero, ¿sí? O cuando estás recordando algún evento que tu novia se fue, que te pusieron el cuerno, o que hubo un accidente, perdiste un ser, de alguna forma, un familiar cercano, ¿sí? Entonces, nosotros vivimos en esta realidad, ¿sí? Cada quien hace su realidad. Claro. ¿Sí? Pero déjame comentarte que lo que vivimos es verdad, ¿sí? Y cierto. Pero una vez que lo vivimos, ya no deja de ser verdad, es cierto, ¿sí? Entonces, la gente, cuando la gente sufrió un accidente, es víctima, pero después empieza a victimizarse del recuerdo, ¿sí? Venimos archivando muchísima información aquí en nuestro cerebrito, ¿sí? Entonces, ahora es víctima de él mismo, ¿sí? Entonces, en ese entrenamiento realmente vas a trabajar muchísimas cosas, ¿sí? Personales. Nosotros somos un espíritu dentro de nuestro cuerpo, somos cuerpo, mente y espíritu, ¿sí? Entonces, para que funcionemos en nuestra vida cotidiana, debemos de tener precisamente un equilibrio, ¿sí? Pero para esto, de entrada es personal y después con tu entorno. Así es, Adrián. Primero atiéndete a ti mismo y Por después supuesto. a los demás. A ver, cuando yo leí este volantito que tengo en mis manos, les decía, parecía que estaba hablando como charlatán. ¿Por qué? Porque dice, ¿quieres saber cómo controlar tu salud? Comenzar a trabajar y favorecer tu vida en todos los aspectos. ¿Quieres quitarte la tristeza? ¿Quieres una pareja, dinero, amor, felicidad? Como que estoy ofreciendo mucho, ¿no? ¿Qué me puedes decir, ingeniero? Bueno, déjame decirte algo interesante. Nosotros somos cuerpo, mente y espíritu, ¿sí? Sí. Nuestro cuerpo funciona por instinto, nuestra mente funciona por la razón, ¿sí? Y en nuestra mente tenemos muchísimos problemas, porque todo lo que tienes aquí es información de lo que has vivido, ¿sí? Sí. Entonces nosotros tenemos un comportamiento en base a la información que tenemos, ¿sí? Y que has dejado en un momento dado que vulnere tu vida porque no estás de acuerdo, ¿sí? Entonces, el detalle es empezar a entender por qué no estamos de acuerdo con las cosas, ¿sí? Porque no estás de acuerdo con algo porque a ti te enseñaron algo, ¿sí? Y en ese momento, cuando tú comparas con la nueva vivencia, dices, ay, ¿sabes qué? Espérate, no estoy de acuerdo. Y en ese momento que no estás de acuerdo, viene el mecanismo que te decía. Entonces, en ese momento empiezas a vulnerar a tu cuerpo. Son dos cosas bien diferentes. Sí. ¿Sí? Entonces, por ahí empieza la situación del malestar, ¿sí? De alguna manera, hay gente que no está de acuerdo con su cuerpo, ¿sí? Que porque es chino, porque es negrito, porque salió con feo como yo, fíjate. No es que yo estoy de acuerdo, ¿no? ¿Sí? De alguna manera empieza a influir, ¿sí? Y empieza a creérselo, ¿sí? Entonces, en el momento que empieza a creérselo, tiene un comportamiento diferente, ¿sí? Él se empieza a limitar muchísimas cosas, ¿sí? Luego, a nosotros nos enseñaron 2 anclas, que de hecho en el entrenamiento precisamente te las vamos a quitar. Te voy a decir la primera ancla que tenemos nosotros es la pereza, ¿sí? Uh-huh. Pero la segunda no te la puedo decir, necesitas vivirlo para que entiendas, ¿sí? Y esa es tremendísima. ¿Por qué? Porque nos atora a todos los mexicanos, pero no a todos los mexicanos, a todos los seres humanos. Coincido contigo porque lo vemos en el ámbito laboral. Mucha gente acude a trabajar porque tiene que trabajar. Por supuesto. Y ya nomás está checando el reloj. Y no te puede dar 5 minutos más porque no, yo ya terminé, ya me tengo que ir. Siendo que debería ser un placer el acudir a trabajar, el hacer lo que a ti te gusta. Por supuesto. Y sin embargo nos resistimos, siempre estamos poniendo peros, y los pretextos, ¿no? Y la combi, y no pasó, y es que llevé a mi hijo a la escuela y me enfermé. Siempre estamos con eso.
Eso es lo que yo he detectado que en nuestra sociedad mexicana nos atrasa mucho. Por supuesto. No sé si coincides. Sí, en definitivo. Fíjate que lo que estás comentando es completamente cierto, ¿sí? De alguna manera nosotros los seres humanos vivimos en un entorno. Muchas veces el entorno es la familia, es a lo mejor que estás viviendo cerca de una barranca, de un basurero, ¿sí? ¿Influye? Por supuesto que influye, muchísimo, muchísimo. ¿Cómo se manifiesta? ¿Sí? De alguna forma por el comportamiento de la gente, ¿sí? Yo como ser humano, ¿sí? Tengo que viajar a lo mejor para ir a trabajar, ¿sí? Y en el trayecto me encuentro con muchísimas cosas que en un momento vengo viviendo y vengo recordando. Y cuando llego a mi trabajo, de alguna manera llego ya con una actitud a lo mejor negativa, ¿sí? Nos encontramos de la gente que va manejando, ¿sí? Que maneja en exceso, la gente que va de alguna manera enojada, molesta, ¿sí? Sí. Y todo eso de alguna forma se nos viene contagiando. Y de hecho, déjame decirte por qué es el contagio de alguna manera. Es que nosotros dentro de nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, tenemos unas neuronas que le llamamos neuronas espejo. Y realmente nos espejeamos, ¿sí? Lo que quiero decirte es que, por ejemplo, si te doy el ejemplo del limón, yo parto un limón y empiezo a hacer jugo y como que lo voy a tomar, de inmediato tú empiezas a salivar, ¿sí? Lo mismo pasa con una película porno. Tú ves una película porno, de inmediato tus neuronas espejo te ponen, ¿cómo se llama? Ahora sí que en un momento feliz, ¿no? ¿Sí? Gente que está triste, de inmediato tú te sientes triste. Si te dan la noticia de que alguien se sacó la lotería, de inmediato, si te da alegría. Claro, si después piensas, ¿sí? Entonces como que coraje, envidia, puede que ¿verdad? tengas envidia, efectivamente. Dicen envidia de la buena. Yo digo que no hay envidia de la buena, hay envidia solamente. Sí, simplemente hay envidia. Y es cuestión de enfoques. Porque nuestra mente funciona por el razonamiento. Y el razonamiento es positivo o negativo, ¿sí? Pero toda la información que tenemos en nuestro cerebro, ¿sí? De alguna forma lo hemos clasificado como si fuera un archivo. Muchísimas palabras lo pusieron en el archivo de lo negativo, de lo malo, y muchísimas palabras en el archivo de lo bueno. Por ejemplo, la palabra sexo. Muchísima gente dice el sexo es malo, ¿sí? Hay gente que dice, ¿sabes qué? Pues es neutro, no, o es bueno, ¿sí? Si le preguntamos a una chica que fue violada, ¿qué crees que va a pasar? El comentario va a decir que el sexo es malo. Y lo que le va a enseñar a su pequeña, ¿sí? Es que el sexo es malo. Entonces ella va a recibir esa información y va a aprender. Y su comportamiento, precisamente en base a eso,